Apocalipsis capítulo 13, a partir del versículo 18, nos dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estamos inmersos en el estudio de este apasionante libro que nos lleva a entender qué es lo que se esconde detrás del escenario que aparece ante nuestros ojos, qué se esconde detrás de la sociedad que nos envuelve, qué se esconde detrás de la política, qué se esconde delante del mundo en el cual estamos viviendo, qué hilos se mueven detrás de la escena y qué fuerzas y poderes están combatiendo para llevar a cabo su propósito, qué es lo que hay detrás de lo que aparentemente aparece a nuestros ojos. Este libro, que está incluido en el canon bíblico, no nos presenta un recuento cronológico de la historia según aparecen los eventos importantes desde la primera a segunda venida hasta la segunda venida de Cristo. No es un recuento cronológico que nos está detallando todo lo que está pasando hasta el final, no. Más bien nos expone ante sucesos, ante eventos, ante poderes que no se ven. Nos expone a lo que se esconde detrás de los acontecimientos de la historia, para que estemos advertidos y seamos conocedores de cómo Dios gobierna como Señor de la creación, cómo Dios gobierna la historia. Esto es lo que nos está mostrando. ¿Y cómo plantea este libro la determinación de Dios de cumplir su propósito? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se desarrolla para que podamos entender algunas cosas que deben ser de aliento, de consuelo y de esperanza para la Iglesia? Pues coge ese paréntesis de la historia que transcurre entre la primera y segunda venida de Cristo y lo analiza desde diferentes ángulos, como si estuviera enfocando una misma escena con diversas cámaras. Por lo tanto, vamos a ver un mismo suceso enfocado desde distintos ángulos para que tengamos una visión completa de qué es lo que está pasando en la intrahistoria, lo que hay debajo de la historia. Lo vemos en secciones. La primera sección, que corresponde a los 3 primeros capítulos, nos encontramos a Cristo y a la Iglesia, donde podemos comprobar cómo es el trato de Cristo con la Iglesia, cómo llega a la Iglesia, cómo la trata, cómo le advierte, cómo le amonesta, cómo la alienta, cómo la consuela. Este es el trato de Cristo con la Iglesia. En la segunda sección, que va de los capítulos 4 al 7, Cristo abre los sellos del libro del que está sentado en el trono y nos muestra a Cristo gobernando sobre los hombres y sobre las naciones. Ya no está exclusivamente dirigido a la Iglesia, ya no está en medio de la Iglesia. Ahora el abanico, el zoom se amplía y empezamos a ver a Cristo gobernando en el mundo que nos rodea, en el reino de los hombres. Y cómo ejecuta los designios que Dios ha ordenado para este mundo desde antes de la fundación del mundo. Cómo ejecuta lo que Dios ha establecido. Es Cristo mismo quien abre los sellos de ese libro, y al abrirlos, cada una de las cosas que Dios ha escrito se va cumpliendo. Es decir, el propósito de Dios en todos los órdenes de la vida se cumple de una manera inalterable. Esto nos muestra a la vez que la historia del mundo no está dejada al azar, ni que las cosas ocurren por la ingeniosidad del hombre. Las cosas no ocurren por casualidad. Todo sigue un plan establecido y determinado por Dios. Esto vuelve a corroborar el dominio y el gobierno que lleva a cabo aquel que hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad, según nos dice la Escritura. Que no hay nada que escape de su mano. No hay nadie que le diga ¿qué haces? No hay nadie que le pueda levantar la voz ni cambiar sus propósitos, absolutamente nada. La cuarta sección, que nos lleva de los capítulos 12 al 14, que es donde estamos, nos lleva a dar un paso más y se nos aclara qué es lo que hay detrás de todos esos conflictos que se producen en nuestro mundo.
y sobre todo en relación con el Evangelio y con la Iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que se esconde detrás? Detrás de toda la gran podredumbre del mundo, detrás de las corrupciones monumentales que hay en el mundo, detrás de los ataques que hay contra la Iglesia, detrás de los ataques contra las fuentes del conocimiento y de la sabiduría, el capítulo 13 nos ha estado exponiendo que está el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás, y que tiene dos brazos armados. Un primer brazo, que es la primera bestia que aparece, que sube del mar y que ataca al mundo y sus fuentes de conocimiento. Ataca la sabiduría, ataca lo que es el sentido común, ataca el que las sociedades no se puedan desarrollar de una manera lógica y natural, sino que ataca todas las formas de gobierno, los sistemas políticos, ataca la sabiduría, ataca las fuentes del conocimiento. Y la segunda bestia, que ataca la religión y el conocimiento de Dios. Por lo tanto, con esos dos brazos armados, el dragón es capaz de vulnerar y pervertir absolutamente todo lo que nos rodea. En todas las secciones vamos viendo cómo acaba el recuento con la segunda venida de Cristo y con el triunfo glorioso de Cristo. Por lo tanto, esto es lo que nos va mostrando el libro de Apocalipsis, que está seccionado. Por eso decíamos al principio que no es un recuento cronológico de algo, no, es que va por secciones. Nos está enfocando cada una de estas secciones los eventos que se producen en el mundo desde una perspectiva completamente distinta. Ya hemos visto cómo el conflicto que tenía el dragón contra Cristo, al verse frustrado, al no acabar con Cristo, lo dirige ahora contra la Iglesia. Hemos terminado analizando la segunda bestia y vamos a dedicar unos minutos para el último versículo, que presenta una gran expectación y que algunos, cuando ven el número 666, lo quieren borrar rápidamente, porque claro, es que si alguien lleva el 666 en su cabeza, es que es la bestia y entonces hay que salir despavoridos huyendo. Esta es otra de las grandes invenciones del hombre, que no es realmente increíble la capacidad de ingenio que tiene. Si pusiera todo el ingenio para estudiar y para hacer las cosas bien, estaríamos en otro mundo. Pero no, lo pone para una cantidad de cosas absurdas que realmente nos repele. El texto dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Voy a citar a Grau porque, como lo explica extraordinariamente bien, no vamos a andar perdiendo el tiempo con otros comentaristas. Grau lo dice exactamente: entre los judíos había también números siniestros, como los hay en nuestra sociedad, números malditos, como lo es el 13 en nuestros días para mucha gente. El prejuicio de la gente de hoy que tiene contra el 13 lo tenían los judíos contra el 6. Si el 7 es perfección, y hemos estado analizando los números que aparecen aquí, los números en general del pueblo de Israel, el 7 es el número de perfección, es decir, es el 4 más el 3, el cielo coronando a la tierra. El 6, que es el número de hombre, fue creado el sexto día, pero no alcanza el 7. Es señal de imperfección y de fracaso, es ineptitud para alcanzar la altura sagrada, es señal de maldición. Triplicado consigue la triple maldición, 3 seises misteriosos cuya misma enunciación lleva implícito el silbido de la serpiente, 666. ¿Veis cómo suena? Como hablan las serpientes. Es el número de la bestia, nombre que no es un criptógamo ni una adivinanza, sino un símbolo que equivale al mal elevado a su máxima expresión, así como el fracaso de cuantos se oponen al triunfo de Cristo. Es una potencia de maldad humanamente insuperable, pero que no puede prevalecer contra Dios, ni contra Cristo, ni contra la Iglesia. No es el nombre, sino el número lo importante y revelador. Su número, dice Juan, es 666, no su nombre. El número 666 era suficiente para hacer temblar a los lectores de Apocalipsis. En esta cifra hay una profundidad de pecado, hay un peso de castigo que ningún ser humano puede imaginar, sino solo aquel que ha cometido la iniquidad y ha participado de su castigo. Si el 7 es victoria, el 6 es derrota. Si el 7 es perfección, el 6 es fracaso. El pecado se multiplica al nivel del 6, nunca alcanza el 7, que sería su perfección en la maldad. El principio de la bestia nunca alcanzará su pleno desarrollo por la gracia de Dios. Por eso dice la Escritura que los últimos días serán acortados.
Muchos números, muchas cifras del Apocalipsis no pueden entenderse en su valor numérico real. No son números matemáticos redondos. Tienen un valor simbólico. Esto es lo que nos expresa Apocalipsis en sus líneas generales, que es un libro simbólico. Por lo tanto, el 666, cuando veáis el 666, no pensáis la bestia. No. Es simplemente el concepto de número maldito que tenían los judíos. Y que Juan lo está exponiendo aquí para que sepamos y unamos estos simbolismos con lo que representaban. En esta sección se presenta este cuadro de la realidad de nuestra historia, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. ¿Qué finalidad tiene el que Cristo nos revele todas estas realidades que están ocurriendo en el mundo en el que vivimos, en el que vivieron nuestros antepasados y nuestros antepasados? ¿Por qué nos revela el libro de Apocalipsis todo lo que se encierra por debajo de la historia? Debemos recordar que este libro no trata precisamente del futuro más de lo que hacen el resto de las cartas. Alguien puede decir, hombre, es que este libro nos habla de la segunda venida de Cristo. Efectivamente, y Tesalonicenses y Colosenses y Romanos, todos nos hablan de la segunda venida de Cristo. La finalidad de este libro es ayudar a los cristianos en medio de sus tribulaciones, de las adversidades y de las persecuciones a las que estaban expuestos, para recordarles quién es el que gobierna, quién es el rey de la creación, quién lleva el dominio sobre todo lo creado y que no hay absolutamente nada que se escape de su mano. La finalidad de este libro es proveer ánimo a los creyentes y fortaleza para que se mantengan fieles a Cristo en medio de este valle de lágrimas, a través del conocimiento de las verdades de cómo Dios actúa en medio de este mundo y de sus propósitos eternos. Es decir, que nadie piense, por ejemplo, bueno, yo como soy hijo de Dios, si hay un accidente, yo no voy a sufrir el accidente. Yo voy en un avión, el avión se estrella y yo, como soy hijo de Dios, un poco antes de que se estrelle, se abre la puerta, yo salto y quedo libre. No. A los hijos de Dios como a los que no son, a todos les ocurren cosas similares. El asunto es cómo enfocamos nosotros, cómo atendemos y cómo nos enfrentamos ante estas situaciones que también le ocurren a los impíos. Porque si nosotros actuamos exactamente igual que lo hacen los impíos, los interrogantes son notables, los que nos tenemos que hacer. Es decir, si ante las adversidades, las aflicciones, nuestra conducta y nuestra actitud y nuestra disposición es igual que la que tiene un impío, tenemos que preguntarnos muchas cosas. Este libro, por tanto, es una revelación de Jesucristo, dada en el fuego de la prueba. Por eso el apóstol Juan empieza en el capítulo 1, versículo 9, diciendo: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Por esta causa yo estaba aquí. Por esta causa. De manera que vemos cómo estas palabras contribuyen para alentar a la Iglesia, para animar a aquellos que están afrontando la persecución, a aquellos que están en medio de la tribulación, a aquellos que están en medio de la aflicción. Y Juan era copartícipe de esa situación tan terrible que en aquellos tiempos estaban pasando. Pero entendemos que todo esto venía condicionado por una defensa de la palabra de Dios. Es decir, Juan estaba sufriendo, las iglesias a las que se dirige estaban sufriendo, las cartas que escribe Pablo a sus distintas iglesias estaban sufriendo, no por su mala cabeza, no porque eran unos insensatos, no porque se dejaban llevar por la corriente del mundo, sino estaban sufriendo por causa de la palabra. Es decir, se estaban enfrentando con decisión a un entorno completamente hostil que les tenía rodeados y que les llevaba para vivir como los paganos querían vivir. Y por lo tanto, como ellos no querían vivir como los paganos, porque curiosamente eran cristianos y por tanto tenían que vivir como cristianos, esto les acarreaba numerosos problemas. Problemas sociales, problemas políticos, problemas de que no se podían reunir, problemas de toda índole, por ser cristianos. Y por lo tanto la carta es de consuelo, para que en medio del fuego de la persecución los creyentes encontraran aliento. Fijaos que Juan no estaba desterrado por ser un delincuente, ni por ser un insensato, ni por hacer lo que no debía, sino que estaba desterrado como consecuencia de mantener firme la fe. Por esa razón, por defender el Evangelio de Cristo, fue desterrado. Esto no lo debemos olvidar para no frustrarnos con las aflicciones que vienen sobre nosotros cuando son consecuencia de nuestro pecado y decimos, ¿por qué el Señor me ha enviado esto? Claro, si miramos por el retrovisor veremos que no es que nos lo haya enviado el Señor, es que nuestro propio pecado nos ha abocado a esto. Con lo cual tenemos que saber discernir cuando las cosas que nos sobrevienen
son fruto de la obediencia a Dios, y esto es una cosa, y cuando son fruto de que somos unos insensatos, entonces estamos hablando de otra cosa. Así que nos vamos a adentrar en este capítulo 14, donde se nos va a presentar una gran doctrina: la perseverancia de los santos. Esta es la gran doctrina que se abre en este capítulo. Este capítulo, como estábamos diciendo, entra en la sección cuarta, donde se nos hablan de cosas que iremos desarrollando en los siguientes sermones. En estos capítulos 12 y 13 hemos visto de qué manera está obrando en este mundo el dragón, Satanás, por medio de las dos bestias distintas que aparecen en el capítulo 13, bestias que simbolizan, como hemos recordado, dos fuentes de poder y de influencias en el mundo, que inclinan a los hombres, que doblegan la voluntad de los hombres. Son poderes eficaces para engañar, tienen una artimaña espectacular para engañar y embaucar a los hombres, y lo hacen a través de la política, lo hacen a través de la religión, lo hacen a través de la superstición, y lo hacen a través de la mal llamada ciencia. Es decir, todas las fuentes por las que el hombre se puede nutrir están completamente contaminadas. Esto es lo que estuvimos viendo que representaban las dos bestias que aparecen aquí. Su engaño es letal. Influyen a nivel social, político, económico, religioso. Uno no tiene más que ver alguna de las tertulias de los políticos e irse al baño y empezar a vomitar por todo lo que ahí se está diciendo. Se lleva a cabo para que los hombres se complazcan con los remedios, con los recursos y con las teorías humanas, y todo con un solo propósito: no oír a Dios, no atender la palabra de Dios y borrar la memoria de su nombre. Este es el propósito que está debajo de todo lo que podemos ver a nivel político, social, económico y religioso. Esto es lo que subyace en el suelo de todos estos ataques. Estos poderes atan a los hombres con las maravillas que hacen, con sus encantamientos, los encantamientos de la ciencia que hablábamos en nuestro último sermón. En la Edad Media, los encantamientos de la superstición. Y de acuerdo a cada edad se va adaptando para embaucar la mente y el corazón de los hombres. Lo hace de acuerdo a la moda de cada siglo, con lo cual el hombre se entrega a la superstición, se entrega a la idolatría, se entrega a la especulación filosófica, se entrega a la ciencia, se entrega a lo que sea y lo que esté de moda en el siglo en el que le ha tocado vivir, pero siempre se entrega a algo que no tiene nada que ver con Dios ni con su palabra. Después de describir todo este tiempo marcado con esta característica, en el capítulo 14 se nos vuelve a fijar el tiempo del fin. Ya estamos viendo que en cada sección acaba con la venida de Cristo, acaba con el hecho portentoso para que fijemos nuestra mirada en la gran victoria que Cristo obtiene por encima de sus enemigos. Y eso es también lo que ocurre aquí en esta sección que estamos estudiando. Nos da a entender cómo, a pesar de ese gran poder engañoso que ha llevado a muchos a la incredulidad y al pecado, a pesar del terrible poder que tiene el dragón y que ejerce sobre el mundo, este dragón no ha podido tocar ni a uno de los elegidos. Esto es lo que destaca. Fijaos que al final ahí está el Cordero con sus redimidos en la gloria, 144.000. Estamos hablando de un número simbólico, no es un número matemático, es un número simbólico. Recordamos que este número es el múltiplo de 12 por 12 por 1000. Y decíamos que Dios bendijo a Abraham y en su nombre a todas las naciones. De manera que las 12 tribus que tenemos en Israel también se juntan los gentiles. 12 por 12, el Israel en la fe completo, los gentiles en la fe completos, todos en un mismo sentido, 12 por 12, y luego por 1000, que indica un número importantísimo de aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación, de entre todos los pueblos, naciones y lenguas, de judíos y gentiles. A todos ha llamado a Dios, de entre todos esos pueblos ha llamado Dios a la salvación a sus hijos. De manera que esta es una visión celestial de la Iglesia que ya ha vencido. Ya están en el reino de los cielos. Una iglesia que tuvo que atravesar a lo largo de los siglos valles de sombra y de muerte, tuvo que atravesar presiones duras, tuvo que atravesar tribulaciones, tuvo que atravesar persecuciones, pero ahí están, llegaron a su patria celestial y además triunfaron. Los poderes del infierno desatados contra la iglesia no pudieron acabar con ella. Son los 144.000
que se nos narran capítulos anteriores. Todos triunfaron, están reinando con Cristo, tienen la marca del Cordero y del Padre, están adorando a Dios con un himno nuevo, están honrando al que vive por los siglos de los siglos. Estos 144.000 se mencionan en el capítulo 7. Y dijimos en su momento que simboliza a la Iglesia, pero en otro contexto, la Iglesia en el mundo. Después de mencionar los sellos en el capítulo 6 y antes de ir a las trompetas con su simbolismo de juicios y de convulsiones sobre todo el mundo, Juan se para a mirar cómo la Iglesia va a atravesar toda esa situación, todo este mundo convulso, toda esta podredumbre, la perversión en todos los niveles y áreas de la vida humana. Y se nos dice que son sellados antes de que vengan todas aquellas adversidades sobre la Iglesia en medio del mundo. Y los sellados, aquellos a quienes Dios llamó por su gracia en este mundo, son 144.000, un número simbólico. Lo cual nos muestra que Dios conoce perfectamente el número de sus redimidos, conoce el nombre de sus redimidos y tiene identificado exactamente el número de aquellos que han sido salvos. Así que tenemos aquí el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham de que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. 12 por 12, no solamente israelitas, sino gente de toda tribu, lengua y nación. Así que después de hablar de la dañina actividad del dragón con sus dos bestias sobre el reino de los hombres, la tremenda eficacia que tienen para engañar y para propagar la mentira, dirige su mirada al cielo, el monte de Sión. Lo que está viendo es el monte de Sión, nos está hablando del cielo, y allí estaba la Iglesia, en el cielo. Estaba toda la Iglesia. Fijaos que son los mismos 144.000 que antes estaban en la tierra, los mismos. Todos llegaron al reino de los cielos, ninguno de ellos se perdió. Los 144.000 estaban con el Cordero, estaban los mismos que estaban en la tierra. Estuvieron sometidos a toda clase de tribulaciones, tuvieron que sufrir todo tipo de aflicciones, tuvieron que soportar juicios temporales de Dios. Muchos de ellos tuvieron que soportar persecuciones y a pesar de todo llegaron a su patria celestial. No faltó ni uno de aquellos a los que Dios había llamado, no faltó ninguno. El número definido nos indica cómo Dios trató con cada uno de sus redimidos para sellarlos y cómo todos aquellos a quienes Dios selló en la tierra estaban en el cielo, todos. ¿Qué doctrina es esta que estamos exponiendo? ¿Con qué se alienta aquí a estos creyentes copartícipes con Juan en la tribulación por causa de la palabra de Dios y de Jesucristo? ¿Con qué se nos alienta a nosotros como iglesia en nuestros días? En medio de tanta desidia, de tanta comodidad, estoy aburrido de todo. ¿Con qué se nos alienta? Con la doctrina de la perseverancia de los santos. Este pasaje nos recuerda la oración de nuestro Señor en Juan 17:12. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ni uno se perdió. Ni uno se perdió. Ninguno de los 144.000 se perdió. Es decir, ninguno de los verdaderos creyentes se perdió. Ninguno de los que fueron sellados con el Espíritu Santo se perdió. Ninguno de los que fueron comprados por la sangre de Cristo se quedó por el camino. Ninguno. Tuvieron que afrontar las tribulaciones. Tuvieron que afrontar los engaños de la bestia. Pero todos pudieron llegar a los lugares celestiales con Cristo. Estos 144.000 que aquí se citan perseveraron en la fe, se arrepintieron de sus pecados y tuvieron que pasar a través de muchas circunstancias difíciles y dolorosas en la vida, pero llegaron a su patria celestial. En segundo lugar, esta doctrina de la perseverancia de los santos trae consuelo a los creyentes de todas las épocas. Esta doctrina se presenta explicada por nuestra confesión de fe cuando decimos: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y ha santificado por su Espíritu, es decir, es una obra del Dios Trino, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, ya que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables,
por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a la que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueda nublárseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, es aún el mismo, y ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Esto es lo que proclama nuestra confesión de fe. Uno de los textos claves para entender esta doctrina, entre otros muchos que aparecen en las Escrituras, se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que es la lectura que hacíamos en la introducción. Pablo nos dice allí que estaba persuadido, estaba seguro, totalmente convencido de una realidad. Aquel que ha comenzado a trabajar en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy convencidísimo, dice Pablo. No me entra ninguna duda. Aquel que comenzó a trabajar en ellos en el día de su llamamiento y su conversión, seguiría trabajando en sus almas y seguiría perfeccionando su obra. Continuaría su trabajo para la santificación de su pueblo hasta el día de Jesucristo. Esto quiere decir que no los va a dejar en absoluto de su mano. Dios no va a dejar a ninguna de sus ovejas fuera del redil de Cristo. Y los va a santificar por completo en su alma, espíritu y cuerpo en el gran día de la resurrección. Ninguno se va a perder. Es importante que recordemos, como decíamos antes, que Filipos era una ciudad europea que está ubicada en Macedonia, y cómo los filipenses se distinguieron desde el principio por su obediencia y fidelidad al Evangelio, en medio de una presión terrible por parte del paganismo que les rodeaba. Los filipenses no solamente supieron salir airosos de ese entorno pagano durísimo al que estaban expuestos, sino que supieron servir a Dios en medio de su generación. Estaban comprometidos con la causa del Evangelio. Comprendieron además claramente que después de haber sido ganados a la fe del Evangelio, tenían que trabajar por el Evangelio. No solamente que Cristo me ha salvado, sino que es lo que tengo que hacer por Cristo que me ha salvado. ¿Cómo puedo ser útil a mi generación para honrar a Cristo en medio de donde Él en su providencia me ha puesto? ¿Por qué estaba Pablo absolutamente convencido de lo que empezó Cristo en el corazón de aquellos creyentes llegaría a buen puerto? ¿Por qué estaba convencido? Quizá porque estaba seguro de que estos creyentes eran gente esforzada y valiente y por lo tanto ellos lo harían. Quizá estaba convencido de que estas personas esforzadas y constantes en sus decisiones y compromisos asumirían la responsabilidad que tenían, que esto hay que hacerlo. Pero él descansaba en esta aportación humana. Estaba confiando quizá en ellos y en sus posibilidades de la providencia donde les había puesto y que les resultaba relativamente fácil predicar el Evangelio, por lo tanto llegarían al reino de los cielos porque su entorno era agradable. Y aquí lo que nos dice la Escritura es que la seguridad de Pablo estaba centrada en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Dios Trino que comenzó la buena obra la perfeccionará. No nosotros. El Dios Trino perfeccionará la obra. La seguridad descansaba en que Dios iba a preservar su obra de gracia en la vida de sus redimidos. Y por preservar Dios en ellos su obra de gracia, perseverarían en la fe, por lo que Dios estaba haciendo en ellos. La convicción y seguridad de Pablo es que estos creyentes seguirían hasta el fin, porque la obra era de Dios, no era de ellos. Es Dios quien produce el poder y el querer por su buena voluntad. De manera que la perseverancia de los santos, tanto en la fe como en seguir a Cristo, es el fruto de la perseverancia de la obra de Dios en los corazones de los creyentes. Es el fruto de la obra de Dios en el corazón de los creyentes. La perseverancia, el seguir en la fe y mantenerse en la fe siguiendo a Cristo, es un estado de gracia. No es algo innato en nosotros. Yo porque quiero voy a seguir a Cristo. Pues nada más decir eso, puedo estar exactamente en el camino contrario.
Dios, por su Espíritu, nos da la fe. No es algo innato en nosotros. El hombre no viene a este mundo y tiene la fe y entonces la desarrolla o la aplica cuando a él le conviene o no le conviene. Esto no es así. La fe es un don de Dios. Es un don exclusivo de Dios que Él da a quien en su propósito eterno esté el darla. Y ocurre como con la vida. Nosotros no hemos querido nacer cuando nosotros hemos querido y donde hemos querido, en la familia que hemos querido y en la época que hemos querido. No, es cuando Dios en su propósito eterno tuvo a bien que naciésemos. Y Dios también en su propósito eterno tiene a bien el que nos vayamos de este mundo. Dice el salmista en el Salmo 104, versículo 29, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Es el Espíritu Santo quien nos mantiene en cada momento con vida y en el momento en el que no quiera nos vamos. La perseverancia no procede, por tanto, del alma de aquel que se llama cristiano, sino que es parte de la obra de la gracia de Dios, es parte de la obra de salvación que Dios lleva a cabo en el corazón de aquellos a quienes llama. La seguridad para permanecer en Cristo y no abandonar la fe para perdición proviene de Dios, no de ninguna cualidad nuestra, no de ninguna capacidad nuestra que queramos seguir en la fe, sino que es una obra absoluta de la gracia de Dios. Adán, en su estado de perfección sin pecado, abandonó a Dios y cayó. Cuando los ángeles fueron probados, muchos cayeron del estado de perfección que tenían y se rebelaron contra Dios. Y aquí Pablo nos dice que estaba seguro de que los creyentes filipenses siempre permanecerían con Cristo hasta el fin. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Dios sostiene día a día su gracia en aquellos a quienes ha llamado. La perseverancia de Dios es la fuente y la base de la perseverancia de los santos. Y por esa razón Pablo insiste que Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios, no la nuestra. Cristo no vino a este mundo, Dios no envió a Cristo a este mundo para salvar a los hombres de buena voluntad. No. Tuvo su buena voluntad para salvar a los hombres. La buena voluntad no es de parte del hombre, es de parte de Dios. Por eso el número completo de los santos en la tierra, que aparece en el capítulo 7 de este libro de Apocalipsis, que son 144.000 y que fueron sellados, corresponde exactamente al número de los que llegan al cielo para estar con el Cordero. Y son los mismos, 144.000, los mismos. Ninguno se perdió. El propósito de Dios, el Padre, para sus redimidos es firme desde antes de la fundación del mundo. Por eso nos dice Efesios capítulo 1 versículo 4 que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No esperando que nosotros lo hiciéramos, sino porque Él lo iba a hacer en nosotros. De manera que estos escogidos llegarán a estar ante Él sin mancha. Esa es la voluntad firme de Dios. Esa es la voluntad determinante de Dios. Por eso nos dice Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Llegaron a la glorificación los que fueron predestinados para la salvación. Y fueron predestinados a través del llamamiento eficaz y de la justificación que Dios le imputó en Cristo a todos y cada uno de los creyentes. De Dios el Hijo se nos dice en Hebreos 7:25 que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo tanto, Cristo garantiza permanentemente su oficio de sumo sacerdote para aceptar a los creyentes delante del trono de Dios. De Dios el Espíritu Santo se nos dice en Efesios 1:14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es el adelanto que Dios nos da. Es la garantía que da a nuestras almas de que permanecerá en sus redimidos hasta que los redimidos lleguen a su patria celestial. De manera que podemos ver cómo el Dios Trino actúa no solamente en la salvación, sino también preservando a los creyentes hasta el día de Jesucristo. Volvemos a nuestro texto. Ahí tenemos a aquellos creyentes atravesando el valle de sombra y de muerte, sufriendo bajo aquellos gobiernos que les quitaban sus posesiones, que les quitaban a algunos de ellos la vida, que les despojaban de sus familiares. Algunos de ellos eran llevados al destierro, como es el caso de Juan. Otros son muertos, como Antipas en Pérgamo. Otros a nivel social son rechazados y marginados. Todo por causa del Evangelio.
todo, por causa del Evangelio. Es muy difícil ser íntegro en medio de una sociedad perversa. Es muy difícil ser íntegro. Por eso necesitamos de la ayuda constante del Espíritu Santo para poder permanecer fieles y no dejarnos arrastrar por la corriente que nos invade, que es terrible. Tenemos a este gran dragón con sus 2 brazos armados que corrompe todas las fuentes del conocimiento, corrompe todas las enseñanzas, corrompe la sabiduría de los hombres, corrompe absolutamente todo. Juan les escribe y les dice: vi en el cielo al Cordero y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Juan les está diciendo: hermanos, lo que vi son todos los redimidos, todos aquellos que Dios había sellado con su Santo Espíritu cuando estaban en la tierra, todos aquellos a quienes Dios había regenerado por su Espíritu, todos ellos sobre quienes había obrado el nuevo nacimiento, todos los que habían creído al Evangelio, todos los que se habían arrepentido de sus pecados. No faltó ninguno. Ninguno se quedó en medio de la prueba. A ninguno le faltó fe. Ninguno claudicó delante del dragón. Ninguno. Todos aquellos que el Padre le dio a Cristo, todos sin excepción, llegaron al reino de los cielos. Pasaron muchas adversidades, pasaron muchos sufrimientos, pasaron aflicciones, pero Dios no los abandonó. Dios estuvo con ellos y por su Espíritu Santo alentó sus almas y por su poder se pudieron mantener como viendo al invisible. Atravesaron el valle de lágrimas, pero el Señor les cuidó especialmente durante toda su travesía y se aseguró de que llegasen al reino de los cielos. Qué gran consuelo nos da esta doctrina, el saber que la victoria ha sido ganada por Cristo y que Dios no dejará que ninguno se pierda. No dejará que los poderes del infierno puedan contra la Iglesia. No dejará que nuestro propio pecado acabe con la fe. No dejará que nos ocurra absolutamente nada a aquellos a quienes Dios en su propósito eterno llamó a la salvación. Este es por tanto el consuelo que desde este libro se nos lanza. Aliento para el pueblo de Dios, esperanza para el pueblo de Dios, y que sepa en manos de quién están nuestras vidas, para que honremos a Dios y le demos gracias por la multitud de sus misericordias al habernos llamado, al habernos salvado y al estar preservándonos cada día hasta el día de Jesucristo. Vamos a terminar en oración.